El origen del hombre lobo, renacimiento y perdición. Después de realizar el ritual para detener la maldición del hombre lobo, Vlad se desplomó en el centro del círculo de piedras, sintiendo como su humanidad se desvanecía. No comprendía que perder su humanidad significaba renunciar a todos sus sentimientos: ira, dolor, amor y más. Al amanecer, Vlad apareció desnudo y desmayado en el bosque. Una chica joven, llamada Elena, que cazaba para la comida, lo encontró y lo llevó a su aldea. Durante 2 noches, Elena cuidó de Vlad en su casa mientras permanecía inconsciente. Al despertar, Elena intentó conversar con él, pero Vlad parecía un cascarón vacío, sin emociones, tampoco parecía recordar quién era. Ese era el precio por terminar con la maldición, algo que Vlad no comprendió en el momento del pacto. Elena tenía un hermano pequeño llamado Marcos y ambos vivían solos. Al ver la condición de Vlad, decidió acogerlo pensando que era una enfermedad pasajera. Sin embargo, Vlad no respondía cuando Elena intentaba hablar con él, y no mostraba signos de recuperación. Elena, aún así, decidió mantenerlo en su hogar, cuidándolo. Los días pasaron, y Elena continuaba saliendo a cazar, dejando a su hermano pequeño a cargo de Vlad. En la aldea, la vida cotidiana seguía con sus inconvenientes, pero la generosidad de Elena lentamente comenzaba a tener efecto en Vlad. Poco a poco, Vlad empezaba a recuperar la capacidad de entender los sentimientos y razonar correctamente. Flashbacks de sus recuerdos comenzaban a invadir su mente. Con el pasar de los días, la generosidad y el cuidado de Elena permitieron que Vlad comenzara a recuperar sus sentimientos. Aunque aún no sentía miedo, angustia o amor, empezaba a comprenderlos nuevamente. Momentos vergonzosos y coincidencias entre Elena y Vlad comenzaron a surgir, acercándolos más. Un día, mientras Elena conversaba con Vlad, mencionó casualmente que la próxima luna llena se acercaba. Esa simple frase hizo que, de repente, una ola de traumas y recuerdos lo invadiera. Recordó los días oscuros de su vida, las noches de terror y angustia bajo la luz plateada de la luna llena, cuando la bestia dentro de él se desataba. Los gritos, la sangre, la desesperación, todo volvía a su mente con una claridad espantosa. Sacudido por esos recuerdos, Vlad se sintió arrancado de su frágil estado de paz. Sentimientos de miedo, culpa y tristeza lo envolvieron, haciendo que su corazón latiera con una fuerza dolorosa. Vlad se dio cuenta de que la próxima luna llena se acercaba. Temiendo que la transformación volviera, preguntó a Elena si había sucedido algo extraño durante la luna llena anterior. Sorprendida, Elena respondió que no. Aliviado, Vlad se dio cuenta de que el ritual había funcionado, y en un impulso de emoción, abrazó a Elena. Ella, sorprendida, se sonrojó y su corazón se aceleró. Marcos, viendo la escena, se burló diciendo: vaya, Elena, ¿ya me estás consiguiendo un cuñado o solo estás practicando para ser un koala?, lo que hizo que Elena persiguiera al niño, avergonzada. Vlad comenzó a llevar una vida normal en la aldea, integrándose con la gente. Elena y Vlad continuaron con su vida en la aldea. Un día, mientras trabajaban juntos, Elena tropezó accidentalmente y cayó sobre Vlad. Sus miradas se entrelazaron, y en ese momento de proximidad, se besaron apasionadamente. La chispa de sus sentimientos finalmente se encendió. Esa noche, de regreso en la choza, se entregaron a la pasión, terminando juntos en la cama. Sin embargo, su intimidad fue interrumpida cuando Marcos, el hermano pequeño de Elena, escuchó ruidos extraños provenientes de la choza. Preocupado, entró de repente y encontró a Vlad en la cama, con la sábana cubriéndolo hasta arriba, tratando de esconder a Elena. Vlad, visiblemente nervioso, intentó engañar a Marcos diciéndole que se sentía mal y que por eso estaba en la cama. Marcos, escéptico, señaló el bulto en la cama cubierto con la misma sábana y preguntó qué era. Vlad, tratando de improvisar, le dijo que era ropa sucia que iba a lavar más tarde. Marcos, sin creerle del todo, le dijo que si estaba tan enfermo, ¿por qué se pondría a lavar la ropa? Justo en ese momento, Marcos gritó que había una araña en la cama. Elena, asustada, salió de debajo de la sábana gritando, y Vlad la miró, sonriendo avergonzado mientras Marcos se reía de la situación. La escena se convirtió en una mezcla de confusión y risas, fortaleciendo aún más los lazos entre ellos. Un día, después de cazar, regresó a la aldea para encontrarla ensangrentada,
con los cuerpos de los aldeanos por todas partes. Desesperado, buscó a Elena y a Marcos. Tras mucha búsqueda, encontró el collar de Marcos en el suelo. Al levantar la mirada, los vio más adelante, escondidos. De repente, una bestia enorme apareció detrás de Vlad. Al girarse, la bestia lo atacó, dejándolo tendido en el suelo. Despertando de la inconsciencia bajo la lluvia, Vlad encontró los cuerpos sin vida de Elena y Marcos. Lamentando no haber tenido la fuerza para salvarlos, decidió regresar al lugar del ritual, herido y casi sin poder estar de pie. En el círculo ritual, Vlad imploró, casi desmayándose por las heridas, que le devolvieran la fuerza que había perdido. Antes de perder el conocimiento, creyó ver al lobo de ojos rojos y escuchar una frase: no hay vuelta atrás. De repente, Vlad abrió los ojos, exaltado y con los ojos del lobo en su rostro.